Hola a todos, bienvenidos a Cocinando con Búfalo. Hoy vamos a hacer un rico arroz chaufa como este. Comencemos con los ingredientes. Los ingredientes para nuestro arroz chaufa son simples y muy pocos. Vamos a usar cebollín, huevo, soya y arroz. Este es un arroz que yo lo hice ayer. La idea del arroz chaufa es que se haga con un arroz, ojalá del día anterior. Queda mucho más rico. Así que con estos simples ingredientes vamos a armar un rico arroz. Vamos a comenzar batiendo los huevos. En un plato que tengo acá vamos a agregar 2 huevos. Uno aquí, dejamos esto por acá. Le damos otro huevito, dejamos estos 2 huevitos. ¿Qué vamos a hacer? Los vamos a batir, los vamos a mezclar. Porque lo primero que vamos a hacer vamos a hacer una tortilla de huevo que la vamos a ir cortando, que la vamos a mezclar con nuestro arroz. Porque esta es una manera de hacerlo, pero hay otras maneras también. Pero vamos a hacer una tortilla de arroz. ¿Están listos los huevos? Vamos al wok. Bueno, acá tengo mi wok ya calentándose. Miren, tengo el fueguito ahí. Vamos a sacar el wok. Le vamos a agregar un poco de aceite. Aceite. Y ahora vamos a agregar el huevo que habíamos batido. Que se haga como una tortillita en el aceite. Dejamos ahí. Parece que le puse mucho aceite, pero no importa. Dejamos ahí. Vamos a dejar que nuestro huevito se cueza, que se fría, que se haga una tortillita, o que esa tortillita la vamos a cortar. La voy a ir moviendo yo para que no se pegue. Vamos esparciendo, fíjense ahí. Estábamos moviendo. Nuestro huevito ya se está friendo, fíjense. Lo despegamos, se haya despegado, eso es. Y ahora lo vamos a dar vuelta. Lo damos vuelta y dejamos que también se fría por este lado, porque como les dije, lo vamos a cortar, lo vamos a picar. Porque así queda más rico. Hay otras personas que agregan el huevo, lo van revolviendo y le agregan el arroz también y lo van revolviendo todo. Esta es otra forma de hacerlo, la cual no está mal tampoco y la otra tampoco está mal, pero son maneras diferentes. Nuestra tortilla de huevo ya está lista. La dejamos acá, voy a apagar esto aquí. La dejamos acá en un platito. Vamos a esperar, aquí también, vamos a esperar que se enfríe un poco. Así que por ahora vamos a ir a cortar el cebollín. Ahora vamos a cortar el cebollín, o cebolla china como se le dice en algunas partes. Vamos a cortar primero acá, parte blanca, porque la parte blanca la vamos a separar de la parte verde. Vamos a dejar la parte verde acá, lavamos un poco el cebollín y ahora cortamos así, en ronde. Vamos cortando esta parte del cebollín o cebolla china. Son buenos cortecitos acá. Y con eso ya está listo. Lo guardamos en una fuente, en un pocillo. Miren, aquí lo tenemos guardado. Y ahora vamos a cortar la parte verde del cebollín. Sacamos ese exceso, lo mojamos un poquito, lo lavamos. Y este es el que tiene que estar cortado más finamente. Entonces lo vamos a cortar ahí. Miren cómo lo estoy cortando. Es más finito porque este también va con el arroz. Cortamos otro poquito más. Porque a mí me gusta el arroz chaufa con bastante cebollín. Esta parte verde le da mucho sabor. Así que ahora en otra fuente lo guardamos separado del blanco, porque la cocción va a ser diferente. Ya tenemos listo esto acá. Voy a limpiar la tabla de inmediato para que cortemos también el huevo. No ir cortando tanto. Acá ya tengo la tabla lavadita. La limpiamos un poco, la secamos. Ahora tengo acá el huevo. Miren, el huevo ya está frío, nuestra tortilla de huevo. Y ahora vamos a cortar. Hacemos lo mismo, miren. Vamos cortando acá en tiritas largas, así, en tiritas. Ahora las juntamos todas y cortamos el huevo. Lo picamos, lo dejamos bien cortadito
porque esto se va a unir a nuestro arroz y a nuestra cebolla china o cebolla. Acá está listo también nuestro huevito, tenemos todo listo, tenemos el cebollín, la parte verde, la parte blanca, tenemos nuestro arroz, tenemos la soya, tenemos aceite y ahora vamos a armar nuestro rico chaufa. Ya estamos calentando el wok, ya está calentito. Volvemos a agregar un poquito de aceite. Voy a tratar de no agregar tanto. Eso, ahora sí. Esparcimos el aceite por todo el wok. Agregamos, como les dije, dejamos separar el cebollín, la primera, la parte blanca del cebollín. Lo ponemos ahí. Empezamos a moverlo a que se fría solito. Lo movemos. Empiece a desarmar, lo freímos, vamos a sofreír esta cebollita un poquito. Si se fijan, se empieza a desarmar solitamente, empieza a mover, aplastar un poquito y se le empiezan a salir los aritos de esto de cebollín para nuestro arrocito. Los vamos separando, tenemos que ir sofriendo. Miren, ¿ven? Esto va a quedar súper rico y es muy simple. Si se fijan, pocos ingredientes. Tú lo puedes acompañar, claro, con pollo, con cerdo, con tofu. Puedes agregar el pollo acá, el cerdo acá o tofu en este mismo y sofreírlo. O puedes hacerlo separado y después ponerlo sobre el arroz. Yo en este caso solamente te voy a enseñar a hacer el arroz chaufa y tú la proteína, el acompañamiento se lo pones tú. Bueno, ya tenemos esta cebollita ya bien sofrita. En este punto vamos a agregar el arroz. Como tengo acá yo la taza de arroz, la agregamos también y empezamos a moverlo. Empezamos a sofreír el arroz en el aceite con la cebollita para que se pase al sabor. Este arroz ya tiene sal, así que tienen que tener mucho cuidado con la soya. Este arroz yo lo hice para otra cosa y me sobró y hice arroz chaufa, que es lo mejor. Le agregamos también ahora el huevo. ¿Ven? El huevo picadito, lo agregamos. Empezamos a mover. Miren que esto va tomando forma y queda de verdad muy rico. A mí me encanta el arroz chaufa, siempre que puedo lo hago. Bien, estamos sofriendo al momento, no estoy haciendo cortes para que vean cómo se hace y lo rico que está quedando. Siempre vayan moviéndolo. Si te fijas, siempre moviendo el arroz chaufa. Vamos moviendo. Ahora le vamos a ir agregando un poquito de soya. Se me perdió la soya. Acá está. Se me escondió, que tengo duendes acá en el departamento y me esconden las cosas. Pero y vamos a ir agregando soya. Y como me enseñó a mí un chef, siempre por los bordes. Agrégale por los bordes. Agregamos la soya. Vamos sofriendo. Sofreímos. Ay, se me pasó un poco la fuerza con el wok. Ahora le agregamos el cebollín. Y miren qué rico va a quedar esto. Movemos. Y está listo. Aquí tenemos un rico arroz chaufa. Miren qué delicia, está listo para servir, así que está listo y ahora al plato. Acá está listo ya nuestro arroz chaufa. Como pueden ver, lo saqué del wok, quedó rico, yo ya lo probé, está muy bueno. Si se fijaron, es un plato simple, pocos ingredientes, perfecto para acompañar muchas cosas. Así que espero que te haya gustado este video y nos vemos en un próximo capítulo de Cocinando con Búfalo. Chau chau.